Entonces habla acá. Habla. Dile, espera un momento y arreglamos la conexión. Buenas noches, tuvimos un problema con la conexión, pero bueno, estamos intentando volver a conectarnos y en unos momentos reanudaremos la presentación. ¿Qué problema? Esperemos que recargue acá. Pues si quiere ve hablando de la conferencia. Y acá la vamos grabando, ¿vale? Vamos a apuntar para allá. Toca solucionar de alguna manera. Y ahí no se puede poner la presentación. Pues, no sé. Y aquí la cámara, como la voltean. Eso. Acá. No, el internet se cayó. Bueno, qué bien. Bueno, pues si quiere grabar la conferencia y sigamos. Y aquí la transmitimos con ese celular. Problemas. Bueno, hablábamos de que necesitamos comprender precisamente el fuego que tienen atrapados esos yoes lujuriosos para poder lograr la castidad, es decir, lograr que una práctica de sexo se haga con plena conciencia, con pleno amor y obviamente pues la pasión que requiere la práctica y, y que ese deseo y esa pasión se canalicen de forma consciente para que se pueda crear el verdadero amor entre la pareja, para que esa esencia que se ha liberado con la práctica de muerte psicológica se vaya condensando a modo de fuego sagrado en nuestra columna vertebral. Esa es la Kundalini y va a ir cada vez despertando nuestra conciencia, nuestra fuerza, virtudes, poderes y facultades, creando lo que es nuestra alma humana. Segundo, pues necesitamos rescatar el fuego atrapado que hay en cada uno de los yoes lujuriosos para que haya nacimiento. Si no hay muerte psicológica, no podríamos liberar ese fuego que necesitamos para que haya una práctica de nacimiento espiritual. Para que como tal haya transmutación sexual, debe haber fuego. Y ese fuego se va a rescatar de cada uno de esos detalles eh, mediante los cuales nosotros alimentamos nuestro deseo animal, nuestra inconsciencia, muchas veces nuestra ignorancia y desconocimiento acerca de lo que era el uso del sexo para amar y construir el verdadero amor en pareja. Entonces, reflexionando acerca de qué manera nosotros dimos mal uso al sexo, es que nosotros vamos a rescatar la conciencia o la luz que está atrapada en esa oscuridad. Necesitamos que la práctica de sexo sea cada vez más pura. Es decir, que nosotros cada detalle que vayamos observando de cómo nos distraemos de la atención de lo que es real y verdadero, con los detalles de lo que es el prototipo, de las cosas que nos causan fascinación y lujuria, no solamente de lo que observamos y lo que percibimos con los sentidos, sino de ver a la pareja como eso, solamente como su cuerpo físico, su cascarón. Entonces es lo que nos va a ir llevando a desenmascarar cada uno de esos deseos animales de la fascinación por la apariencia, por lo superficial y ver con más profundidad lo que significa nuestra pareja en realidad, nuestra pareja del ser, que es una conexión verdadera y espiritual con ese ser que es la pareja de nuestro ser, que nos va a ayudar a construir lo que es verdaderamente el amor en pareja. ¿Cómo debemos estudiar los yoes lujuriosos? Pues el trabajo sobre estos yoes lo dirige la Madre Divina. La Madre Divina es la fuerza del amor, es una ley superior a todas las leyes. Sabemos que existen las leyes de los infiernos, que por lo menos estamos vibrando en leyes muy pesadas cuando estamos atrapados en la personalidad. La personalidad es todo lo que es superficial, todo lo que es pasajero, temporal, nuestra vanidad, nuestro orgullo, cuando simplemente estamos pensando en aparentar
belleza, aparentar fama, poder, riqueza. Todo eso nos hace atraparnos en una dimensión que vibra con mayor pesadez. Pero si suplicamos a la Madre Divina que nos libere de esas leyes que nos esclavizan, ese sufrimiento de estar vibrando con esa pesadez, de estar esclavizado de nuestra apariencia, de pensar que somos por cómo nos vemos, de que el prototipo y de belleza es lo más importante, pues vamos a ver que con ayuda de la Madre Divina y la ley del amor vamos a poder ir desintegrando cada uno de esos agregados psicológicos que nos disuaden de ver lo real y verdadero más allá de esas apariencias. Entonces, pues con la súplica, Madre Divina, mátame este yo que digamos sufre por la apariencia de su pelo, quién sabe. Todos los detalles que nosotros vamos encontrando que condicionan nuestra concepción de lo que es el verdadero amor tanto a nosotros mismos como a nuestra pareja, vamos llevándolo a cabo de la mano de la Madre Divina. Y este trabajo debe hacerse mediante la autorreflexión íntima. La autorreflexión íntima es simplemente reflexionar cuántas veces hice una práctica inadecuada, vi con morbo a mi pareja, me fijé en tal detalle, sí, me gustó la persona por el color de sus ojos, qué sé yo, y vi simplemente lo superficial en vez de lo real y verdadero de lo que había en ese otro ser. Entonces los yoes lujuriosos simplemente nos van a revelar lo que es el significado del verdadero amor que está atrapado en estas apariencias superficiales. Ahora vamos a estudiar pues también los yoes de la fornicación. Esos yoes pues tenían muchísima conciencia atrapada, tienen muchísima conciencia atrapada porque en realidad no se conocía el verdadero valor de la energía creadora sexual. Simplemente se buscaba la expulsión de la energía en lo que es el orgasmo o la eyaculación o un fin de momentáneo de placer, de entretenimiento, de goce animal y pues en realidad no se valoraba lo que es el verdadero amor. Entonces el estudio de los yoes lujuriosos nos van a llevar a comprender lo que es el verdadero amor, cómo crearlo en pareja y cómo liberarnos pues de toda la fascinación, de toda la ansiedad y de todo el deseo que está atrapado pues en esas apariencias momentáneas y efímeras. Algunos yoes lujuriosos que es necesario estudiar, pues vamos a empezar como tal con las raíces del yo fornicario. Pues hay tres vertientes por las cuales se puede dejar y se empieza a alimentar este yo, que es el deseo, la justificación y la mala voluntad. El deseo pues es todas las veces que se empezó a sentir pues una activación sexual y cómo esto se canalizó de una manera pues que nos llevaba simplemente a fortalecer el concepto de que la fornicación era lo que iba a satisfacer nuestros deseos y nuestro goce animal. La justificación es todas esas charlas o conceptos que la mente justificaba o que la mente apoyaba para que se diera la práctica de la fornicación. Justificaciones puede ser que haya un concepto, que dicen que fornicar es bueno, que dicen que fornicar es placentero, que está científicamente probado, que da placer, etcétera, etcétera. Todas esas justificaciones mentales que nos llevaron a justificarlo, sí, a verlo como algo que sí, que simplemente producía agrado y como tal, pues debía llevarse a cabo. Y la mala voluntad es simplemente cuando ya conocíamos que el deseo y la justificación pues no eran la conciencia en realidad y simplemente aún así sintiéramos que eso no era consciente, lo alimentáramos. Entonces empezamos pues a alimentar ese yo fornicario generalmente con la masturbación. Y hay pues otras
consecuencias de esos yoes de la masturbación, que son las poluciones nocturnas, por ejemplo, que es cuando se da una expulsión de la energía creadora sexual por el hecho de haberse dejado llevar por una impresión o por una identificación en el día. Por ejemplo, que se tiene un deseo frustrado y se vio una persona que fascinaba mucho por el prototipo, que nos gustaron sus características físicas, no se trabajó la impresión de agrado a esas características físicas y por la noche llega esa pues ilusión de esa persona que vimos en el día y que nos produjo fascinación y se da la polución nocturna, o sea, una expulsión de la energía por un estado de que hay un deseo reprimido. Sí. Vamos a verificar que se está grabando. Disculpa, un minuto ahí. Ahí está grabando. Ya volvamos. La otra posibilidad es ya cuando se da la cópula entre hombre y mujer con el propósito de la fornicación, que se va a llamar un tipo de yo fornicario que se busca el sexo en vagina con orgasmo, es decir, la cópula con el fin de fornicar o expulsar la energía por placer animal y goce momentáneo. Vamos a hacer pues también una explicación más detallada de los aspectos a estudiar en el yo de la masturbación, ya que hay diferentes tipos de masturbación y cada una de esas se deben estudiar por separado para liberar pues la conciencia atrapada en esas prácticas de infrasexualidad. Bueno, hay dos tipos de masturbación, que es la solitaria, cuando la persona pues se autoestimula, ya sea con aparatos, la masturbación de tipo auto-homosexual, la pornografía, cuando hay consumo de pornografía para llevar a la activación sexual, cuando se realiza esta práctica autoestimulándose con muñecas o máquinas. Todo eso pues la persona que lo haya realizado va a tener que estudiarlo en meditación para sacarle toda la sabiduría atrapada en esos defectos psicológicos, como el hecho de engañarse y simplemente trabajar, poner a trabajar la mente, recreando pues una escena, de pronto imaginando a una persona del otro sexo, pero estimulándose a sí mismo, es simplemente pues llevar una práctica sexual consigo misma. Por eso es que los yoes de la masturbación derivan en los yoes de homosexualismo. Y pues están los yoes incubos y sucubos. Lo que pasa con la energía creadora sexual cuando se expulsa mediante el acto de la masturbación es que esa energía empieza a alimentar una entidad que se llama el incubo y el sucubo. Para las mujeres es el incubo y para los hombres es el sucubo, que es, por ejemplo, una persona lleva a cabo el proceso de la masturbación, un hombre, imaginando a una mujer. Esa mujer o ese prototipo de mujer que él imagina es el sucubo, es una entidad creada mediante la mente de la persona que se masturba, y a esa entidad él le da la energía porque simplemente imagina una mujer que le mueve su prototipo, pero esta mujer no es real, sino que es parte o una extensión de la mente de la persona. Y eso pues es lo que va a llevar a crear un incubo o un sucubo. Y este mismo incubo y sucubo en realidad puede ser la entidad que cause poluciones nocturnas. En cuanto a la masturbación asistida, ya es cuando se da una práctica de masturbación con otra persona, ya sea manual, lo que llaman el sexo anal, el sexo oral o el bestialismo y la necrofilia. En realidad, pues
uno, pues, cuando haga este estudio de los diferentes tipos de yo del lujurioso, es simplemente las facetas de degeneración sexual que uno ha alimentado en su vida. Si uno no ha practicado alguna de estas cuestiones, simplemente no la toque y estudie lo que usted haya alimentado en su vida. Pues estos tipos de masturbación lo que comprenden pues es simplemente mostrar de qué manera cada vez se va degradando y degradando más la animalidad o el instinto por experimentar placer pues en la degeneración. El ser humano en realidad usa mucho la mente para imaginar de muchas maneras, pero también utiliza la mente para imaginar degeneraciones que le produzcan morbo o placer. Pues como tal, en el sexo anal lo que se va a alimentar son los yoes maricas y cacorros, y en el sexo oral se van a alimentar los yoes homosexuales y los yoes lesbianas. Pues esto con el proceso de meditación van a ver estudiando de qué manera se alimentan estos yoes. Es un proceso psicológico en el que pues la masturbación, que quiere decir la unión de una persona con su propio sexo, en realidad no es la cópula. La cópula entre un hombre y una mujer implica una unión electromagnética entre un hombre que representa el polo eléctrico y la mujer que representa el polo magnético. Estas dos fuerzas electromagnéticas tienen el poder de crear porque son opuestas, los opuestos se atraen y los similares, las cargas sexuales similares se repelen. Por eso vemos que una persona que deriva en prácticas de homosexualismo generalmente termina en estados de celibato, donde por acá vemos que el exceso de estimulación de esos yoes de homosexualismo degenera pues en un desagrado hacia el sexo y un proceso de celibato donde la persona pues ya se ha degenerado tanto que no quiere saber absolutamente nada sobre el sexo y cae en procesos de frialdad sexual o celibato. Y es por el mismo hecho de que la polaridad electromagnética que nosotros tenemos, si somos mujeres somos de polaridad magnética, esa polaridad se altera con la masturbación, porque en realidad si se llega a la masturbación, el polo negativo se estaría alimentando con el mismo polo negativo. En realidad se da un desequilibrio electromagnético de nuestra carga sexual y se altera ese proceso. Ahora, en cuanto al estudio del yo de las poluciones, este yo tiene su raíz en lo que es la lascivia. La lascivia es el deseo sexual reprimido. Es cuando nosotros ponemos a actuar todas esas impresiones que recibimos del mundo exterior, de nuestro prototipo de belleza, de las características que nos parecen llamativas o que nos activan el deseo sexual por una persona, que nos ponen a imaginar, actuar, hablar, planear, sentir, desear, todo eso que nos pone a charlar la mente. Ajá, que me agradan los labios de tal forma, los ojos de tal color, la manera de caminar, todas esas impresiones que nosotros tenemos o conceptos de lo que es deseable o agradable o lo que activa sexualmente a la persona. Entonces, ahí vemos que son actos de nuestra imaginación o de nuestra mente que nos llevan simplemente a salir del instante para imaginar, actuar, hablar. Simplemente cuando una persona tiene un deseo sexual reprimido, imagina, en caso de que digamos un hombre vio una chica que le parece muy atractiva, pero tiene miedo de hablarle porque pues le da nervios, entonces como es un deseo sexual reprimido, empieza a imaginar en su cabeza que le habla, que se le acerca, cómo
cómo ponerle conversación, cómo conquistarla, cómo planear encontrarse con ella, empieza a imaginar sentirla o desear estar con ella. Las identificaciones ya van más con la parte de los sentidos, imaginar, probar, emocionarse y desear a la persona, recordarla, soñarla. Todo ese deseo sexual reprimido se va a transformar en imaginaciones y fantasías que la persona va a elaborar respecto a su objeto de deseo. Si es una persona, un hombre que le fascinó a una mujer, simplemente va a imaginarla, va a idealizarla, que es la mujer más bella que he visto, que etcétera, etcétera, que me imagino casándome con ella, todo eso, esas idealizaciones o esas fantasías de la mente que van a alimentar lo que es la lascivia, un deseo sexual reprimido e incluso pornografía que la persona imagine teniendo una escena sexual con la persona. Ahora vamos a ver, pues a estudiar los yoes que ya tienen que ver con la cópula, cuando hay unión sexual entre hombre y mujer con el fin de buscar el orgasmo o la eyaculación. Vemos principalmente pues los yoes que se dan cuando la persona está en una relación donde hay un divorcio, está en una relación matrimonial, todos los yoes fornicarios que se alimentan en esos procesos, en el proceso de noviazgo, de qué manera se ha fornicado en un noviazgo, de qué manera se ha buscado la fornicación a través de conquistas, de qué manera a través del proceso de estar solteros, pues de pronto se ha buscado la fornicación con otra persona, la expulsión de la energía a través del orgasmo, de qué manera de pronto una persona ha llegado hasta el estado de pensar tener sexo en embarazo, de simplemente fantasear con la parte de embarazar a una persona, de tener sexo en el proceso de lactancia, que esos son como tal pues delitos contra el Espíritu Santo porque es un proceso donde la mujer está dando vida a otro cuerpo físico y pues no debe haber como tal la energía de la práctica sexual o toda esa activación de la parte reproductora porque el organismo no está en disposición para una práctica sexual en ese momento. Todas las prácticas de fornicación que digamos como tal se ha dado entre la figura de los padres, ¿sí? Las prácticas que en matrimonio se dan con el uso repetido de anticonceptivos para planear las fornicaciones y que no hayan embarazos, cuando si ha habido abortos, que en realidad es un delito contra natura, pues porque se prima más la fornicación y el deseo de placer de una fornicación que el respeto de una vida. El proceso de castración, que también es un delito contra natura porque se está atentando contra el cuerpo físico y se está simplemente mutilando los órganos sexuales, y los órganos sexuales son importantísimos para el proceso de transmutación sexual, ya que si no los tenemos debidamente conectados y funcionando apropiadamente, la energía no va a subir en una práctica de sexo tántrico, no puede subir la serpiente kundalini a través de la columna vertebral si la persona no tiene conectados los conductos seminales. Pues todo el proceso de crianza, digamos las personas que tienen hijos, que de pronto planean, sí, de fornicación entre digamos las personas que dejan sus hijos en casa y se van a fornicar, etcétera, etcétera, todas esas prácticas que se hacen en estos sí, procesos de pareja. Ahí ya cada persona pues debe hacer su proceso de meditación personal para identificar si tiene yoes de este tipo, si aún no ha llegado a alimentar ese tipo de yoes,
pues donde tiene la esencia atrapada para rescatar el fuego de los yoes fornicarios. Ahora vamos a ver pues otra faceta que es el yo de la prostitución, que tiene que ver con todo lo que es pornografía, que es la utilización del sexo como comercio. Pues ya sabemos que la industria de la pornografía vende millones y millones poniendo en la pantalla a gente desconocida a tener sexo frente a otras personas. En realidad se hace del sexo algo público, se pierde la intimidad, se pierde la privacidad, es algo que atenta completamente contra el amor, la castidad y la fidelidad, porque en realidad es como una orgía pública. Pues se da el comercio, el venderse y comprar, porque es la exhibición de una práctica sexual en frente de un público con el fin de llegar a una activación sexual o sí, de simplemente volver el sexo algo que se compra y se vende. Entonces, pues vemos que hay diferentes tipos de yoes prostitutos que tienen que ver con la promiscuidad, es decir, la promiscuidad es tener múltiples parejas sin discriminar, pues ya no hay lo que es la fidelidad. En el proxenetas es cuando una persona exhibe e intenta vender a la otra persona, es decir, se le hace publicidad a una persona, que tal persona es no sé qué, debería salir con mi hermana porque ella es bonita, etcétera, etcétera. Cuando uno le hace publicidad a otra persona, o sea, lo intenta vender, ahí está actuando el yo proxeneta. Pues ya en los tipos de yoes de la prostitución vemos todo lo que se ve como en la industria pornográfica, que hay diferentes clases de pornografía. Entonces hay personas que consumen cierto tipo de pornografía y alimentan ciertos yoes, cierto prototipo ahí. Residentes en realidad es, digamos, cuando se prostituye una persona o se vende una persona que convive en el mismo sector, callejeras, que es con personas desconocidas, personas que hacen comercio sexual en la calle, damas de compañía, digamos que son prostitución ya a domicilio, cuando la persona anuncia, referidas es en realidad pues cuando se recomienda a una persona para realizar la labor de prostitución, ya cuando lo mezclan pues con la parte de los masajes, etcétera, etcétera, como es la prostitución de una manera más camuflada. Digamos, cuando hay prostitución en la parte de los amigos, cuando hablan de esas cosas de pues amigos con derecho, ahí está como tal la prostitución de lo que es pues el comprar y vender el sexo como si fuera algo sin ningún valor, sino para el entretenimiento. Temporales, es decir, cuando se da pues el proceso de fornicación en temporadas, digamos, en un momento necesito de una persona que porque tengo ansiedad de fornicar, entonces llamé a una persona, artistas, ya todo lo que tiene que ver con el medio del arte y cómo se da la fornicación, todo camuflado pues con el libre pensamiento, con todas estas cuestiones y esas justificaciones. Publicistas, en realidad es simplemente utilizar la imagen para publicitarse y prostituirse a sí mismo. Dependientes, en realidad es cuando se da la práctica pues de la prostitución, por ejemplo, que una persona es el jefe y tiene como dependiente pues a una trabajadora, entonces utiliza la relación de dependencia para exigirle favores sexuales. Digamos que si usted quiere mantener su puesto, entonces debe tener sexo conmigo, eso es como tal ser dependiente. Relacionistas en realidad es cuando si una persona conoce a otra, recomienda a otra, la prostitución en el noviazgo se da cuando simplemente
puede haber consumo de pornografía, puede haber infidelidad, puede haber simplemente no hay una verdadera búsqueda del amor en la relación, sino una utilización de la otra persona, así como con esposas o conocidas, que es un proceso en realidad donde están los yoes de prostitución y de adulterio muy entremezclados, pero cada uno pues tendrá que analizarlo dependiendo de los yoes de fornicación que ha alimentado pues en su existencia o que vaya estudiando detalle por detalle. Ahora vamos a ver pues lo que es el sexo en vagina con orgasmo y todos los procesos de lo que es el yo del adulterio. En el yo del adulterio está todo lo que son incestos, intercambio, infidelidad, amantes, sí, o sea, todo lo que es varias parejas. No hay como tal el valor de la fidelidad, sino que la pareja puede ser algo reemplazable según la ansiedad de determinado yo fornicario. Lo que llamamos como Juan Tenorio pues era la figura de un personaje de la literatura que era muy reconocido porque tenía muchas mujeres y tenía mucho orgullo de ser el hombre más fornicario porque se metía con una mujer y con otra. Es cuando, por ejemplo, un hombre tiene muchas mujeres y se enorgullece por su hombría o por ser macho de tener varias mujeres y cambiar una y otra todo el tiempo. Casanova es lo mismo, pero cuando el hombre decide cambiar la esposa que tiene con la casa y buscarse, es decir, una casa nueva, cambiar de esposa, buscar una casa nueva, hacer un hogar nuevo. Los yoes de Doña Inés es pues el mismo caso de Juan Tenorio, pero ya en mujeres. Los triángulos amorosos, cuando pues ya no hay una pareja, sino un trío de personas que quieren realizar una fornicación, lo que es compartir pareja de generaciones sexuales en las que simplemente en busca de más ansiedad fornicaria y satisfacer como tal de manera más degenerada lo que es la lujuria, la persona busca no sé, sentir variedad, innovación, placer compartiendo a la pareja, o harenes que son una persona, en los harenes eran muy comunes en Arabia, donde un sultán tenía muchas mujeres como esposas y ellas eran parte de lo que era un harén o un grupo de mujeres que estaba al servicio sexual del sultán. Los adulterios en personas casadas que estando casadas van y fornican con otra persona, el matrimonio abierto que es simplemente que una persona está casada pero se permite en el hecho de fornicar con otras personas, poligamia que es cuando el hombre tiene muchas mujeres, o poliandria, la mujer tiene muchos hombres. Las orgías, cuando hay un grupo de personas que practican sexo en grupo precisamente. Y entonces, pues esto es todo lo que comprende el yo adúltero. El yo adúltero tiene otros detalles. Por ejemplo, una persona puede tener una pareja, pero aún así quiere exhibirse, quiere coquetear con otras personas. Es como una manera de decir que no está satisfecha con su pareja, sino simplemente desea sí, causar deseo sexual en otras personas. Ahí va todo lo que es el exhibicionismo, la coquetería, la parranda, las drogas, el alcoholismo, porque la persona no está conforme con simplemente vivir la sexualidad y el amor en pareja, sino quiere buscar fomentar pues un deseo sexual, una activación sexual en muchas personas. Lo que es los cabrones es simplemente una persona que tiene una pareja, sabe que la pareja adultera, que la pareja tiene a otra persona, pero no le importa y lo deja tener a su otra persona. Y los diablos es una persona que simplemente nunca fornica, no llega al orgasmo o la eyaculación,
pero fornica indiscriminadamente con cualquier persona. Ya pues como tal van subiendo el grado de pesadez, y los yoes lujuriosos pues cada vez van buscando alimentarse más de una manera más degenerada. Cada vez el que llevó a una práctica de sexualidad inferior va a degenerar y pues querer satisfacer yoes cada vez más morbosos. Es lo mismo que cuando una persona consume un, una droga. Al principio le es suficiente con la dosis personal, pero poco a poco va buscando más que la dosis personal, porque la dosis personal se vuelve algo insuficiente. Es lo mismo que con los yoes lujuriosos. Cuando se alimenta un yo lujurioso, cada vez se sube el nivel de ansiedad, la persona va perdiendo la satisfacción, va queriendo innovar, querer variedad, querer intentar cosas diferentes, pone a hablar la mente, y si hacemos esto, y si hacemos aquello, y va subiendo como tal el nivel del morbo, del sadismo y del masoquismo que la persona va buscando en una simple relación sexual, que pues en realidad el sexo debe servir para el amor, pero en realidad vemos que en este tipo de yoes ya prácticamente no hay nada que tenga que ver con el amor, sino como tal con el odio y con simplemente satisfacer un deseo animal, una ansiedad animal lujuriosa. Por ejemplo, los yoes, ya que son aberraciones sexuales, cópula con menor, con varias mujeres al día, varias prácticas al día, un sexo de enfermedad, lo que es el abuso sexual, obligar o autoobligarse, los yoes violadores, los yoes del contagio de la enfermedad, los yoes de maltratar el aparato sexual, magulación de testículos, corrupción de menores, sadismo, masoquismo, desfloración y satanismo. Por eso vemos que pues no sé, las personas ven en las noticias este tipo de yoes y dicen, no, pero es que ¿cómo es posible que una persona llegue hasta ese punto de degeneración? Pero simplemente pues los yoes lujuriosos se van alimentando de una manera desbordada hasta que llega el punto de que la persona pierde el sentido de lo que es moral, de lo que es, mm, sí, lo que es maltratar a otra persona, ya llega hasta la violencia con tal de sentir morbo o ansiedad lujuriosa. Y vemos que en el sexo con violencia pues está todo lo que son sufrimiento, peleas, frustración, dolor, divorcios, traición, celos, muerte, karma. Cuando vemos que, por ejemplo, hay una pareja y la pareja tiene unos yoes de los celos muy alimentados, hay personas que dicen, no, yo lo veo a usted con una persona, tal otra, y lo mato o la mato, y así vemos muchísimos crímenes pasionales. Es por eso de que los yoes lujuriosos están tan alimentados que ya se llega a ver a la otra persona como una posesión, como algo que es un objeto de deseo, y que si ese objeto de deseo no se tiene, pues es simplemente lleva a una frustración tan grande que la persona puede desatar o alimentar un yo asesino. Están los yoes de sexo con odio, con rencor, resentimiento, venganza. Por lo menos hay yoes que, digamos, una persona sufrió un proceso en el que lo adulteraron, y de pronto por deseo de venganza va y se busca a otra persona para adulterar. Esos serían yoes de venganza en la parte de la sexualidad. Y ya pues los yoes más pesados, que tienen que ver con la brujería, que es utilizar la energía creadora para hacer amarres y doblegar a una persona para que esté en contra de su libre albedrío y su voluntad, con la otra. Cuando una persona dice, no, usted quiero que sea solo mía, y etcétera, así usted no quiera, entonces hacen una práctica de brujería para amarrar a la persona. Esos son los yoes de brujería en la sexualidad. ¿Qué vamos a ver con este estudio de los yoes lujuriosos? Estos yoes lujuriosos
son el material psicológico preciso y apropiado para lograr nuestra práctica del nacimiento espiritual. Toda la energía que está atrapada como tal en estas prácticas de infraconciencia es lo que nos va a dar la luz y la conciencia acerca de qué es el verdadero amor y qué es la verdadera sexualidad para despertar la conciencia. La sexualidad consciente precisamente está cimentada en los tres principios: fidelidad, castidad y amor. Y vamos a descubrir precisamente qué significa la fidelidad cuando estudiemos qué es el yo del adulterio y cómo hemos adulterado nosotros. Vamos a descubrir la castidad cuando estudiemos precisamente de qué manera hemos fornicado nosotros, cuando hemos decidido simplemente perder nuestra energía en vez de tener castidad para utilizar ese fuego para crear. Y pues vamos a ver que cada comprensión nos permite desdoblarnos en observador y observado, es decir, vernos desde afuera, vernos en una escena de nuestra vida en que nosotros, digamos, hayamos llevado una práctica de fornicación a cabo, vernos desde afuera, cómo nos sentimos, cuál fue la ansiedad, cuál fue el nivel de morbo, cuál fue el nivel de, sí, de degeneración al que nos llevó la ansiedad sexual. En algunos yoes vemos el proceso de la muerte psicológica y otros son lanzados al abismo. No todos los yoes que trabajemos en muerte psicológica van a ser desintegrados, porque hay unos que son muy pesados y en realidad no van a ser no va a ser posible desintegrarlos en ese momento, sino que nos los van a amarrar en el abismo para cuando se dé el proceso en el que vamos a estar en segunda montaña, que ya tenemos que ir a desintegrar como tal nuestro ego que está atrapado en las infradimensiones del planeta Tierra, que eso es un trabajo más profundo aún. Cuando no estamos preparados para enfrentar ese yo lujurioso que de pronto es muy grande, no lo amarran y nos lo mandan allá al abismo hasta que nosotros tengamos la fortaleza y la capacidad para eliminarlo. El trabajo de los yoes grandes hace que la parte del mercurio negro se vuelva blanco. Es decir, cuando nosotros vamos a trabajar con los mercurios, significa el trabajo de purificación que vamos a hacer sobre nuestra energía creadora sexual. No significa que por el hecho de practicar la transmutación sexual de nuestra energía vaya a estar limpia y vaya a ascender por la columna vertebral. Es necesario someter nuestra conciencia a un análisis minucioso de lo que son los yoes de fornicación para que esa energía que es nuestra energía creadora se vaya purificando y vaya a estar en un estado cuya pureza permita que suba por la columna vertebral y despierte nuestras iglesias y nuestros chakras y en realidad pues sirva para crear nuestros cuerpos existenciales. Y eso solamente se va a lograr con el trabajo de muerte psicológica. El trabajo con los detalles hace que aparezca el azufre fecundando al mercurio, fuego de las veladoras. Es decir, cada detalle que nosotros tenemos, por ejemplo, analizamos el yo de la masturbación, qué sé yo, el yo de la masturbación que sentía vergüenza y de pronto se masturbaba en secreto, etcétera, etcétera. Todas las sensaciones y detallitos que nosotros veamos en cada yo fornicario. Esos detallitos son las esencias que van a quedar liberadas para ir ascendiendo por la columna vertebral y fecundar lo que es la práctica del nacimiento espiritual, hacer que tenga en realidad una efectividad que sea apreciable, que nosotros cuando estemos haciendo la práctica de transmutación sexual con la pareja sintamos ese calor sexual, ese fuego de la kundalini ascendiendo por nuestra columna vertebral y cada vez vamos a sentir más magnetismo, más amor y más atracción y más afinidad espiritual con nuestra verdadera pareja. Y el resultado que va a llevar este estudio de los yoes lujuriosos es
que aparezca lo que es el mercurio rojo. El mercurio rojo ya es la energía kundalini en el estado de purificación adecuado para subir por la columna vertebral, es decir, cuando alcanzó una pureza y un nivel de muerte psicológica en el que ya la energía empieza a ascender. Se dice que la serpiente kundalini está enroscada en nuestro hueso coxis, y la serpiente kundalini solamente va a despertar de su adormecimiento cuando el fuego sea tanto, ese fuego liberado con la muerte psicológica de lo que es la lujuria, el fuego se vuelve tan poderoso y que se llega a despertar la serpiente. Esa serpiente enroscada va a despertar y va a ascender vértebra por vértebra. En la metáfora que se habla mucho del río de sangre, esa metáfora es para ilustrar lo que es el ascenso de la serpiente kundalini por la columna vertebral, cristalizando cada una de nuestros cuerpos existenciales. Los solteros que no tienen pareja van dejando el arrume de huesos. ¿Qué quiere decir esto? Que con la muerte psicológica, por lo menos una pareja que no tenga pareja, una persona que no tenga pareja, va haciendo el proceso de muerte psicológica, y todos esos yoes que ha desintegrado simplemente van a quedar ahí esperando las esencias liberadas para que en el momento en que le dé su pareja, estos huesos se los dé al perro. Se llama el perro el supercan. Es decir, el perro simboliza la lujuria, pero cuando se llega a un estado de comprender la lujuria y rescatar la conciencia de todas esas esencias atrapadas en la lujuria, el supercan se vuelve el can de la castidad, no el can de la lujuria, sino el can de la castidad, y él va a encargarse de devorar esos huesos para simplemente hacerlos parte de la conciencia, es decir, la muerte psicológica se va a convertir en la energía o el combustible para que empiece a despertarse todo lo que es la energía de la kundalini. Los yoes lujuriosos impiden concentración, imaginación y voluntad. En realidad, una persona que ha alimentado mucho la lujuria en prácticas de masturbación lo que hace es pues llenar su cabeza de aire. Por eso les dicen a las personas que se han masturbado mucho cabezas huecas, porque en realidad vemos la psiquis de una persona en ese proceso de degeneración y vemos que solamente piensa en cosas de doble sentido, en cosas de morbo, vulgaridad, cosas grotescas, porque en realidad todo el tiempo está pensando con energía sexual. Ya ha saqueado todos sus centros y solamente le queda esto. Y pues este proceso de la lujuria, por ejemplo, impide la concentración. Nuestra capacidad de mantener la conciencia centrada en una acción cada vez se hace más difícil. Se hace más difícil porque vamos a estar completamente dispersos. Toda nuestra energía sexual se va a activar como pensamientos, como distracción. Nuestra imaginación va a estar recreada en procesos de morbo, de imaginación lasciva, de simplemente recrear lo que la lascivia nos diga, que nos pareció agradable, atractiva a una persona, empezamos a utilizar la imaginación mecánica para desnudarla a la persona, llevar a cabo pensamientos morbosos. En realidad, los yo lujuriosos simplemente van a estar obstaculizando todo ese proceso de concentración, imaginación y voluntad consciente. El proceso de la regeneración empieza con la desintegración de los defectos que conocemos que tenemos. No debemos trabajar pues yoes o defectos psicológicos que no hemos alimentado, precisamente porque en realidad no hacen parte de nuestra psiquis. Los que hacen parte de nuestra psiquis y los que contienen la esencia que pertenece a la sabiduría de nuestro ser son los yoes que nosotros mismos reconocemos que en esta existencia hemos alimentado. Si hemos alimentado la masturbación, hay que hacer un estudio de cuántas veces me he masturbado, de qué manera lo he hecho, pensando en qué cosas, sintiendo qué cosas, y ese estudio en meditación es lo que nos va a dar la fuerza o las esencias para transmutar y simplemente rescatar la conciencia atrapada en la lujuria, volvernos castos.
en realidad valorar lo que es la energía y lo que es la construcción del verdadero amor a través de la sexualidad. Obviamente, pues el proceso de la potencia sexual se va a mejorar muchísimo porque ya vamos a ahorrar energía al tener un ahorro de energía utilizando la energía de nuestros pensamientos, de nuestros deseos y de nuestros instintos en, en favor del amor, de la conciencia y la fidelidad hacia una única pareja con la cual vamos a construir el amor. Entonces pues nuestra potencia sexual siempre va a estar muy activa y muy a disposición de la práctica de transmutación sexual, porque en realidad no se pierde el tiempo deseando a una persona que no es la pareja, no se pierde el tiempo fantaseando con prototipos, con esquemas de belleza ni nada de eso, simplemente se reconoce el amor y la potencia sexual está activada en función del amor en pareja. En alquimia este proceso se denomina blanquear el latón. Nuestra energía está en un estado de contaminación muy grande por todos los yoes lujuriosos y tenemos que blanquearla, tenemos que purificarla. Este proceso se va a dar poco a poco con la meditación que nosotros hagamos de estos yoes lujuriosos. Bueno, espero que la conferencia les haya sido de mucho provecho y si tienen alguna pregunta o alguna inquietud para compartir o algo por añadir, pues con mucho gusto estamos escuchándolos. Bueno, nos quedamos en batería. 1%. Ok, bueno. Bueno, muchas gracias por su atención y que tengan una buena noche. Les esperamos en alguna otra conferencia. Cualquier duda o inquietud pueden comunicarse con nosotros también. Hasta luego. Hasta luego. Toca como